El 18 de abril de 1955, a la 1:15 de la madrugada, la mente más brillante del siglo XX susurró sus últimas palabras. La enfermera que estaba a su lado escuchó cada sílaba, pero no pudo entender una sola palabra, porque Albert Einstein hablaba en alemán y la enfermera estadounidense Alberta Russell no dominaba el idioma. Su último mensaje a la humanidad, perdido para siempre en la traducción. ¿O no? ¿Y si esas palabras no estuvieran destinadas a ella? ¿Y si estuvieran destinadas a ti? A todo aquel que algún día se preguntaría qué entendía realmente sobre la vida, la muerte y todo lo que viene después, el hombre que descifró los secretos del universo. Hoy vamos a reconstruir ese mensaje, no a través de especulaciones, sino a través de las palabras, cartas y revelaciones documentadas que Einstein dejó en las semanas y meses anteriores a su muerte. Porque, aunque su último susurro pueda estar perdido, su mensaje final no lo está, y lo que revela cambiará la forma en que piensas sobre tu propia existencia. Si es tu primera vez aquí, debes saber esto. Este canal explora las preguntas más profundas que Einstein se hizo sobre el universo, la conciencia, la muerte y la verdadera naturaleza de la realidad. Si eso resuena contigo, considera suscribirte para no perderte lo que viene después. Comencemos con la noche en que murió. La fecha era el 17 de abril de 1955. Einstein tenía 76 años. Había estado viviendo con un aneurisma aórtico abdominal desde 1948, cuando los cirujanos habían reforzado el vaso sanguíneo debilitado durante una cirugía exploratoria. Durante 7 años, llevó lo que su médico llamó una bomba de tiempo en su abdomen. Esa noche, el aneurisma se rompió. Einstein fue trasladado de urgencia al hospital de Princeton en Nueva Jersey. Los médicos supieron inmediatamente que, sin una cirugía de emergencia, moriría en cuestión de horas. Lo instaron a que consintiera la operación. Todavía había una oportunidad, pero Einstein se negó. Y aquí es donde encontramos la primera pieza de su mensaje final. Cuando los médicos lo presionaron, Einstein dijo algo que ha sido documentado en múltiples fuentes, incluyendo el relato de la editorial de la Universidad de Princeton sobre sus últimos días. Dijo, y estas son sus palabras exactas: «Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He cumplido con mi parte. Es hora de irse. Lo haré con elegancia». Detente y considera lo que estaba diciendo. El hombre que había pasado toda su vida buscando respuestas, que se había negado a aceptar la incertidumbre en la física, que había declarado famosamente que el universo no juega a los dados. Este hombre no le tenía miedo a la muerte. Estaba listo para ella. Lo haré con elegancia. ¿Qué clase de persona enfrenta el final de su existencia con tanta calma y certeza? A menos que sepa algo que el resto de nosotros no sabemos. Para entender por qué Einstein estaba tan tranquilo, necesitamos remontarnos al principio, a cuando tenía 12 años, y experimentó algo que moldearía toda su vida. El joven Albert Einstein creció en un hogar judío no practicante. Sus padres no practicaban la religión, pero en la escuela estuvo expuesto a la educación religiosa y sucedió algo inesperado. Einstein se volvió profundamente religioso. Compuso canciones a la divinidad, se negó a comer carne de cerdo, siguió las leyes dietéticas judías con un fervor que sorprendió a su familia. Y entonces, de repente, terminó. Einstein comenzó a leer libros de ciencia. Descubrió que las historias de la Biblia no podían ser literalmente ciertas. Y algo dentro de él se rompió. Más tarde, describió esta experiencia como su primera gran rebelión.
la comprensión de que había sido engañado, de que lo que le habían contado sobre la realidad era falso. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. Einstein no se convirtió en ateo, no rechazó lo divino. En cambio, reemplazó al Dios personal de su infancia con algo mucho más grande, una sensación de asombro ante el orden matemático que subyace al universo, lo que más tarde llamaría el sentimiento religioso cósmico. Esta es una cita directa de Einstein. El sentimiento religioso cósmico es el motivo más fuerte y noble para la investigación científica. La experiencia más hermosa que podemos tener es lo misterioso. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conoce y ya no puede maravillarse, ya no puede asombrarse, está tan muerto como un muerto. Einstein pasó las siguientes 6 décadas persiguiendo este sentimiento, buscando los patrones matemáticos que revelan la mente de el universo. No un Dios personal, no un Dios que responde a las oraciones, sino el universo oculto en las ecuaciones, el universo revelado en las elegantes leyes de la física, y para cuando yacía muriendo en esa cama de hospital, había encontrado más de ese universo que cualquier ser humano antes que él. Las horas que siguieron fueron remarcables. A pesar de estar sufriendo un dolor intenso, Einstein continuó trabajando. Cuando su secretaria, Helena Dukas, fue a ver cómo estaba durante la noche, él le dijo algo que también ha sido documentado. Dijo: «Estás realmente histérica. Tengo que morir alguna vez. Y realmente no importa cuándo. Realmente no importa cuándo». Piensa en lo que significan esas palabras. Para la mayoría de la gente, la muerte es el final, la terminación de todo, el momento después del cual no hay nada. Pero Einstein habló como si el momento fuera irrelevante, como si el cuándo muriera no tuviera ninguna importancia real. ¿Por qué? Porque Einstein había pasado décadas desarrollando una teoría que pocas personas entienden verdaderamente. Una teoría que sugiere algo extraordinario sobre la naturaleza del tiempo mismo. Y esto nos lleva a la segunda pieza de su mensaje final. Una carta que escribió exactamente 28 días antes de morir. Una carta que ha sido preservada, traducida y estudiada por físicos y filósofos desde entonces. El 15 de marzo de 1955, Einstein recibió noticias devastadoras. Su amigo más cercano, Miguel Besso, había muerto. Besso era el hombre al que Einstein llamaba la mejor caja de resonancia de Europa. El amigo que le había ayudado a elaborar la teoría de la relatividad especial décadas antes. Se conocían desde sus días universitarios en Suiza. 6 días después, el 21 de marzo, Einstein escribió una carta de condolencia a la familia Besso, y en esa carta incluyó una declaración que revela lo que Einstein realmente creía sobre la muerte. Él escribió: «Ahora se ha marchado de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Para aquellos de nosotros que creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». Léelo de nuevo. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Einstein no estaba ofreciendo consuelo a través de una metáfora. No estaba hablando poéticamente. Estaba declarando lo que creía que era un hecho científico, que el tiempo, tal como lo experimentamos, no es real, que el pasado todavía existe, que el futuro ya existe, y esa muerte no es el final de la existencia, sino simplemente una transición en la perspectiva.
Este concepto es conocido por los físicos como el universo bloque, y aunque pueda sonar a ciencia ficción, es una consecuencia directa de la propia teoría de la relatividad de Einstein. Aquí está lo que significa en términos sencillos. Experimentamos el tiempo como un flujo. El pasado se ha ido, el presente es ahora, el futuro aún no ha sucedido. Pero según las ecuaciones de Einstein, esto es una ilusión creada por nuestra conciencia. En realidad, cada momento que ha existido o existirá es igualmente real. El pasado no se ha ido, todavía está ahí. El futuro no está esperando a suceder, ya existe. Imagina una película en un carrete. Cuando ves la película, experimentas la historia momento a momento, el principio, el intermedio, el final, pero la película entera ya existe en el carrete. Cada fotograma es igualmente real. Simplemente los estás experimentando uno a la vez. Según Einstein, el universo funciona de la misma manera. Tu nacimiento, tu muerte, y cada momento entre ellos, todos existen simultáneamente. Los estás experimentando en secuencia debido a la forma en que tu conciencia se mueve a través del tiempo. Pero todos son igualmente reales. Todos igualmente ahora. Es por esto que Einstein escribió que la muerte de Miguel Beso no significaba nada. No porque no le importara, sino porque comprendía que Beso aún existía en el bloque de espacio-tiempo. El momento de su muerte era un fotograma en una película infinita, pero todos los demás fotogramas, cada momento de su vida, aún existían tal como siempre lo habían hecho. Y si esto es cierto, entonces la muerte no es el final, es simplemente el final de una trayectoria a través del bloque. Los momentos de tu vida no desaparecen cuando mueres. Permanecen eternamente presentes en la estructura del espacio-tiempo mismo. Esto es lo que Einstein intentaba decirnos. Pero hay más. En las primeras horas del 18 de abril, mientras su cuerpo se debilitaba, Einstein continuaba trabajando. Cuando la enfermera descubrió su cama después de su muerte, encontró algo notable: 9 páginas de ecuaciones escritas a mano, garabateadas en papel amarillo con un lápiz, incluso mientras moría. Einstein aún intentaba resolver el misterio que había consumido las últimas décadas de su vida. ¿En qué estaba trabajando? La teoría del campo unificado, el intento de Einstein de fusionar todas las fuerzas del universo en un único marco matemático. Una teoría que explicaría no solo cómo funciona el universo, sino por qué existe. Una teoría que, muchos creen, habría revelado la mente del universo. Einstein dijo una vez que quería saber cómo el universo creó este mundo. Dijo que no estaba interesado en este o aquel fenómeno. Quería conocer los pensamientos del universo. El resto, dijo, eran detalles. Esta no era una declaración casual. Einstein creía que detrás del aparente caos del universo había un orden subyacente, una estructura matemática tan elegante, tan perfecta, que solo podía describirse como divina. Él llamó a esto el sentimiento religioso cósmico, la abrumadora sensación de asombro que proviene de reconocer la armonía en las leyes de la naturaleza. Y aquí está el punto crítico. Einstein no creía en una divinidad personal, rechazaba la idea de una deidad que responde a las oraciones, interviene en los asuntos humanos o juzga las almas después de la muerte, pero absolutamente creía en algo mayor, algo a lo que a menudo se refería utilizando la filosofía de Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que propuso que el universo y la naturaleza son la misma cosa. No un ser separado del universo, sino el universo mismo. Cada ley de la física, cada fuerza de la naturaleza, cada partícula y onda es una expresión de esta unidad fundamental. Einstein dijo una vez
Creo en el universo de Spinoza, que se revela en la armonía legal de todo lo que existe, no en un universo que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. En 1954, justo un año antes de su muerte, Einstein escribió lo que se conoce como la Carta del Universo. Esta carta escrita a mano, que luego se vendió en una subasta por casi $3 millones, contiene la declaración más explícita de Einstein sobre sus creencias. En esa carta, Einstein escribió que la palabra universo es para él nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Dijo que la Biblia es una colección de leyendas honorables pero primitivas. Pero luego agregó algo crucial. Dijo que no cree en una divinidad personal, pero el orden subyacente del universo es algo que reverencia, algo que le llena de asombro y humildad. Esto no es ateísmo. Esta es una clase diferente de fe, una fe en la estructura matemática de la realidad misma, una fe en que el universo es comprensible, una fe en que detrás de la aparente aleatoriedad de la existencia hay patrones esperando ser descubiertos. Y Einstein creía que había encontrado algunos de esos patrones. Sus ecuaciones mostraron que el espacio y el tiempo están entrelazados, que la energía y la materia son dos formas de la misma cosa, que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura en el tejido del espacio-tiempo mismo. Estos no fueron solo descubrimientos científicos. Para Einstein eran vislumbres de lo divino, evidencia de que el universo no es aleatorio ni carente de sentido, sino bellamente, matemáticamente, elegantemente diseñado. Esta es la tercera pieza de su mensaje final. No estamos separados del universo, somos expresiones de él. Las mismas fuerzas que crearon las estrellas te crearon a ti. Las mismas leyes que gobiernan el movimiento de las galaxias gobiernan el disparo de las neuronas en tu cerebro. No estás en el universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Y si el universo es eterno, ¿qué dice eso de ti? En 1950, 5 años antes de su muerte, Einstein escribió otra carta que se ha hecho famosa entre aquellos que estudian su filosofía. Era una carta a un padre afligido llamado Roberto Marcos, quien había escrito a Einstein después de perder a su hijo. En esa carta, Einstein escribió algo que revela la profundidad de su entendimiento. Él dijo: un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. La ilusión óptica de la conciencia. Einstein estaba diciendo que nuestra sensación de ser individuos separados, aislados en nuestras propias mentes, separados del resto de la existencia, esto es una ilusión, una persistente, ciertamente, pero una ilusión no obstante. La realidad, según Einstein, es que todos estamos conectados, no en un vago sentido espiritual, sino física, fundamentalmente, al nivel más profundo de la existencia. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en los núcleos de estrellas antiguas. La energía que impulsa tus pensamientos ha existido desde el principio de los tiempos. No eres una cosa separada, flotando en un universo indiferente. Eres el universo mismo, temporalmente concentrado en la forma de un ser humano. Y es por esto que Einstein enfrentó la muerte con tanta serenidad. Él entendió que lo que llamamos muerte es simplemente la disolución de un patrón particular. Los átomos que componen tu cuerpo regresarán al universo, recombinándose en nuevas formas. La energía que anima tu conciencia continuará transformada,
pero nunca destruida, porque la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de forma. No vas a ninguna parte cuando mueres, ya estás en todas partes. Este es el mensaje que Einstein intentaba dejarnos. Ahora, regresemos a esa habitación de hospital. Una última vez. Es la 1:15 de la mañana del 18 de abril de 1955. La respiración de Einstein se ha vuelto dificultosa. La enfermera, Alberta Russell, está de pie junto a él. Ella nota el cambio, la desaceleración, la lucha final, y entonces Einstein habla. Sus labios se mueven, palabras salen. Palabras en alemán, que la enfermera no puede entender. ¿Qué dijo? Nunca lo sabremos con certeza. Pero considera todo lo que había escrito en las semanas y meses anteriores. Considera a lo que había dedicado toda su vida a entender. Considera lo que creía sobre el tiempo, sobre la consciencia, sobre la unidad fundamental de toda la existencia. Si Einstein quisiera dejar un último mensaje para la humanidad, ¿cuál sería? Quizás fue esto, que la muerte no es lo que piensas que es, que la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión, que no eres un ser separado, sino una parte de algo infinito, que el miedo que sientes sobre tu propia mortalidad está basado en un malentendido de la realidad. Quizás estaba diciendo, no tengas miedo, siempre has existido, siempre existirás. Eres el universo mismo, experimentando este momento particular, en esta forma particular. Y cuando esta forma termine, continuarás en formas que actualmente no puedes imaginar. O quizás, en esos momentos finales, Einstein simplemente dijo adiós en su lengua materna, el idioma de su infancia, surgiendo instintivamente mientras su conciencia se preparaba para la transición hacia lo que venga después. Existe investigación científica sobre por qué las personas moribundas a menudo regresan a su lengua materna. Estudios han demostrado que cuando el cerebro está bajo estrés extremo, cuando la conciencia comienza a desvanecerse, las personas regresan al idioma que aprendieron primero, el idioma de su madre, el idioma de sus primeros recuerdos. Einstein dejó Alemania en 1933, huyendo del régimen nazi. Pasó los últimos 22 años de su vida en América, hablando inglés diariamente, pero el alemán era el idioma de su infancia en Múnich. El idioma en el que primero aprendió a pensar, el idioma de su madre Pauline, quien murió en 1920. El idioma de su primera esposa, Miguel Besso, con quien había discutido la teoría de la relatividad en su juventud. Cuando llegó el final, quizás algo profundo en la conciencia de Einstein estaba regresando a casa, al idioma de sus orígenes, a las palabras que habían moldeado su primera comprensión del mundo, y si estaba tratando de transmitir algo importante, habría buscado esas palabras instintivamente, no el inglés que había aprendido después, sino el alemán que estaba entretejido en la estructura misma de su pensamiento, que contenían esas palabras, una ecuación final, una revelación sobre la naturaleza de la realidad, un mensaje para sus hijos, una oración a la divinidad de Spinoza, una simple expresión de paz. No podemos saberlo, pero podemos saber lo que nos enseñó. Y esa enseñanza es más valiosa que cualquier palabra final podría ser jamás. Einstein nos mostró que la realidad no es lo que parece ser, que el tiempo es una ilusión, que la separación es un truco de percepción, que todos somos expresiones de un solo unificado, matemáticamente perfecto universo, que algunos llaman naturaleza y otros llaman la divinidad. Él nos mostró que las mentes más grandes no son aquellas que temen a la muerte, sino aquellas que la entienden, que reconocen que el final de una historia no es el final de la existencia,
que cada momento que hemos vivido aún existe, preservado eternamente en el tejido del espacio-tiempo. Y Él nos mostró cómo enfrentar lo desconocido con dignidad, con curiosidad, con la profunda confianza que viene de entender tu lugar en lo infinito. Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irse. Lo haré elegantemente. Estas no eran las palabras de un hombre que tenía miedo. Estas eran las palabras de un hombre que entendía, y ahora esa comprensión ha sido transmitida a ti. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. La pregunta no es si morirás. La pregunta es si entenderás lo que la muerte realmente significa antes de que ese momento llegue. Einstein pasó toda su vida intentando enseñarnos. Las ecuaciones en esas páginas amarillas fueron su último intento de ponerlo en matemáticas, pero la verdad a la que apuntaba no puede ser capturada solo en símbolos, solo puede ser experimentada. Y quizás ese es el verdadero mensaje que estaba intentando dejarnos, no una declaración, sino una invitación a ver más allá de la ilusión óptica de la conciencia, a reconocer que no eres una cosa pequeña, frágil, temporal en un vasto e indiferente universo. Eres el universo mismo, temporalmente tomando la forma de una mente que cuestiona. Y cuando esa forma termine, el universo no terminará con ella. Continuarás, diferente, transformado, pero nunca destruido. Esto es lo que Einstein entendió. Esto es lo que estaba intentando decirle a esa enfermera en su último aliento. Y esto es lo que él querría que supieras, ahora mismo. No desperdicies tu breve tiempo en esta forma particular teniendo miedo de la transición. Úsalo para entender, úsalo para conectar, úsalo para reconocer la profunda verdad que cada físico que realmente ha entendido la relatividad ya sabe. Eres eterno, no en un sentido místico, en un sentido físico, en un sentido matemático, en el sentido en que Einstein mismo proclamó cuando escribió que la distinción entre pasado y presente y futuro es solo una ilusión. Los momentos que estás viviendo ahora mismo nunca dejarán de existir, siempre estarán ahí, entretejidos en el tejido del espacio-tiempo, eternamente reales, eternamente ahora. Y cuando tu trayectoria a través de este universo en bloque alcance su fin, esos momentos permanecerán. Cada alegría que hayas experimentado, cada amor que hayas sentido, cada atardecer que hayas presenciado, no son recuerdos que se desvanecerán, son momentos que existen para siempre. Esta es la física de la inmortalidad, no la inmortalidad de tu cuerpo, sino la inmortalidad de tu experiencia, la eterna realidad de cada momento que has vivido. Hay una cosa más que Einstein querría que entendieras. En 1936, una joven llamada Sofía Vargas le escribió a Einstein, preguntándole si los científicos rezaban. Einstein le respondió, explicando que un científico cree en la armonía legal de la naturaleza, pero luego añadió algo profundo. Dijo que todo aquel que está seriamente involucrado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu vastamente superior al del hombre. Un espíritu vastamente superior al del hombre. Einstein pasó toda su vida sintiendo ese espíritu en las ecuaciones que describen el movimiento de la luz, en la curvatura del espacio-tiempo alrededor de objetos masivos, en el comportamiento cuántico de las partículas a las escalas más pequeñas, en la expansión del universo mismo. Y cuando yacía muriendo, trabajando en esas ecuaciones finales, todavía estaba buscando ese espíritu, todavía intentando capturar en matemáticas el orden divino que había sentido desde la infancia,
todavía persiguiendo el sentimiento religioso cósmico que había impulsado cada descubrimiento de su notable vida. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Nunca lo sabremos, pero sabemos a qué dedicó su vida a decir. Conocemos el mensaje que dejó en cada carta, en cada conferencia, en cada ecuación, que el universo no es frío y sin sentido, que está ordenado y es hermoso, que somos parte de algo vastamente más grande que nosotros mismos, y que el miedo a la muerte, el miedo a terminar, se basa en una incomprensión fundamental de lo que somos. No somos seres temporales en un universo eterno, somos expresiones de un universo eterno, experimentando temporalmente una perspectiva particular. Esto es lo que Einstein sabía. Esto es lo que intentó decirnos. Este es su mensaje final, y ahora te ha alcanzado a ti. Si quieres seguir explorando las preguntas que Einstein pasó su vida haciendo, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por descubrir sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y lo que sucede cuando morimos. Deja un comentario abajo y dime qué crees que Einstein dijo en esos momentos finales. ¿Qué te gustaría decir si supieras que tus palabras serían lo último que el mundo escucharía de ti? Y recuerda, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente, lo que significa que este momento, ahora mismo, existirá para siempre. Haz que cuente,